Hola mis queridos hermanos y mis queridos oyentes, espero que anden bien. Estamos como todas las semanas compartiendo la palabra de Dios. Hoy quería empezar con ustedes con una pregunta. Quería preguntarles si alguna vez han orado fervientemente por una situación injusta, por una necesidad que ustedes tienen, por alguna situación que ustedes ven que se sale de control y a sus ojos y a los ojos de Dios es totalmente injusto. Yo creo que cada uno hemos pasado por algún momento de nuestras vidas por una situación similar. Yo quiero compartir con ustedes una historia que enmarca justamente eh, esto que les estaba preguntando. Porque muchas veces nosotros los cristianos oramos fervientemente, pero nunca esperamos la respuesta. O pensamos que es demasiado bueno lo que Dios nos puede llegar a responder y no lo podemos creer. Quiero compartir una historia con ustedes que se encuentra ahí en Hechos capítulo 12 del verso 5 en adelante. Vamos a leerlo igual desde el principio para entrar un poco en el contexto, porque tenemos que ver cómo se prepara toda aquella escena. Una escena realmente debe ser una de las más lindas del libro de los Hechos. Eh, la iglesia venía siendo golpeada muy duro por Herodes. Él venía haciendo algunas sinvergüenciadas, se venía portando mal con la iglesia primitiva. Los judíos ya sabemos cómo eran, aquellos fariseos, la gente que estaba muy vinculada al templo, a la sinagoga, eran judíos muy duros y estaban persiguiendo a la iglesia. La perseguían de una manera, no como la perseguirían ahora, que los injuriarían con algún WhatsApp o alguna publicación en Facebook, sino que los judíos de aquella época eran judíos de mano dura, de armas tomar, y hacían cualquier cosa para poder sacar del medio a la iglesia primitiva. Y Pedro más de una vez le dijo que juzgaran ellos qué era mejor, si servir, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Porque el Sanedrín, el judío, el que estaba vinculado con la sinagoga, justamente quería hacer cumplir la ley. Quería hacer cumplir la ley y quería desplazar la gracia que el Señor había empezado a impartir, la dispensación de la gracia. Y estos judíos eran muy crueles. Entonces en aquella época estaba bastante caldeada la cosa. Y los hermanos de la iglesia primitiva no la estaban pasando bien. No la estaban pasando bien. Ellos sufrían persecuciones. Hasta la época de Constantino sufrieron grandes persecuciones la iglesia. Y no persecuciones como veníamos hablando al principio, persecuciones de que te mandan un WhatsApp o te ponen una publicación en Facebook para manchar tu nombre. Eran persecuciones que te mataban a la familia, te separaban de ella, te podían matar a vos mismo, como pasa en muchos países del Medio Oriente hoy en día. Y quiero contarles esta historia porque yo creo que más de uno de los que está escuchando muchas veces oró fervientemente por alguna situación eh, y pensó que quizás Dios era muy bueno como para contestarnos la, la oración, esa petición, y nunca la esperamos. No porque Dios sea muy bueno en el sentido de que eh, Él no quiere cumplir la promesa o, o algo por el estilo, sino porque nosotros no nos creemos merecedores de aquella respuesta. Y esto fue lo que le pasó a los hermanos que les voy a compartir la historia en el día de hoy. Dice así,
capítulo 12 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Empieza la historia, hermanos, ya bastante fuerte. ¿Por qué? Porque Herodes era un político, hermanos. Era el nieto de Herodes el Grande. Y él era un político ya de familia. Y todos sabemos lo que pasa con los políticos. De hecho, en el Imperio Romano se hizo popular una frase que decía así: pan y circo para la muchedumbre. ¿Por qué? Porque los romanos entendían que teniendo el pueblo contento, ellos podían gobernar tranquilamente y sin ningún tipo de impedimento. Y en aquella época, como mencionábamos al principio, los judíos no querían saber nada con la iglesia primitiva. Entonces, un líder político que les ayudase a combatir aquella plaga, entre comillas, era un buen político. Era alguien que era alguien que tenían a su favor. Y Herodes no era ningún tonto. Miren lo que dice el verso 3, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Claro, porque él mató primeramente a Jacobo. Ustedes se acuerdan de los 3 discípulos más allegados al Señor. Teníamos a Pedro, Juan y Jacobo. Este era ese Jacobo. Era el hermano de Juan. Y este hombre Herodes lo prendió y lo mató a espada, hermanos. Sin ningún tipo de piedad. Y evidentemente no tenía nada en contra de Herodes, contra Jacobo, como para matarlo. No tenía nada. Sin embargo, él era un buen político. Él era un buen político y tenía que satisfacer al pueblo, porque él sabía que satisfaciendo al pueblo iba a estar tranquilo él gobernando allí. Entonces mató a Jacobo a sangre fría, lo mandó a matar, y esto vio que le gustó a la gente, le gustó al pueblo, le gustó al barrio. Entonces, ¿qué mandó a hacer? Enseguida mandó a prender a Pedro y lo puso en una cárcel. Y no solamente que lo puso en la cárcel, hermano, sino que le metió 16 soldados para que lo cuiden. Dice que eran 4 guardias de 4 soldados. Pero este muchacho era muy astuto, Herodes, y esperó a que pasase la Pascua. Y lo tuvo allí preso a Pedro, porque si él lo sacrificaba, igual que sacrificó a Jacobo en la Pascua, ya los judíos lo iban a ver como alguien muy sádico, muy que iba contra la ley del judío. Entonces no le convenía tampoco, porque si fuese por Herodes, le daba rienda suelta, y bueno, vamos a fomentar ese circo para que los judíos estén contentos y me dejen gobernar a mí tranquilo. Lo vemos el encarcelamiento de Pedro. En el verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Ya vimos que la historia comienza fuerte, hermanos, porque Herodes no era ningún bobo, era un político de casta ya, porque él venía de una familia de gobernantes y él sabía lo que era dejar contento al pueblo. Esto muchas veces lo podemos ver hoy en día también
a nivel bueno, del país de donde me estés escuchando, porque sabemos que el enemigo es así. El enemigo muchas veces se goza con el sufrimiento de la iglesia. Se goza, él está buscando hacerle daño a la iglesia permanentemente. Y este Herodes personifica esa acción del enemigo, que siempre está buscando meter un palito en la rueda de la iglesia, se goza, se disfruta hacerle mal a la iglesia y lo hemos visto. Países, por ejemplo, como China, que no puedes tener una Biblia, muchos países en Medio Oriente. El enemigo trabajó fuertemente en esos países para que no pudiese el Evangelio progresar. El enemigo se goza muchas veces en nuestra vida de decir, bueno, estás pasando mal, bien de bien, yo te voy a agarrar al vecino de al lado, al compañero de trabajo, a quien sea, y voy a tratar de que de satisfacerlos a ellos para verte sufrir a vos. Y eso es lo que hacía Herodes en este momento. Y él era complaciente con el pueblo aquel. Él era muy complaciente, él sabía que dándole ese gusto a ellos, él iba a estar bien. Y el enemigo muchas veces es así. Pero la historia no se queda aquí, porque vimos que en el verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía una ferviente oración por él. Hermanos, si Lucas puso que hacía una ferviente oración, créanle porque Lucas es un escritor que siempre trata de no exagerar las cosas. Y si Lucas dice que hacían ferviente oración, era porque verdaderamente aquellos hermanos estaban dolidos por la situación que estaba pasando. No solamente por lo que le pasó a Pedro, sino que los hermanos con un botón le alcanzaba para muestra. ¿Por qué? Porque ya vieron lo que le pasó a Jacobo. Y si a Jacobo le pasó esto, a Pedro también. Y tocó la fibra más íntima de cada corazón de aquellos hermanos y se pusieron a orar fervientemente, no una hora, no un día, sino todo ese tiempo que estuvo encarcelado Pedro, ellos estaban orando sin cesar, largas noches, largos días, noches en vela, que no podían dormir, porque tenían una angustia tremenda, porque sabían que a Pedro probablemente le iba a esperar lo mismo que le esperó a Jacobo. Y ellos no paraban de orar, no paraban de orar, como cuando oramos nosotros, hermanos, por esas situaciones que son injustas, no solamente en nuestra vida, porque aquí vemos que estos hermanos oraban por la vida de un hermano, porque más allá de que Pedro era uno de los apóstoles, Pedro siempre se mostró como un hermano más, igual que todos los apóstoles. El mismo apóstol Pablo dice, yo soy como uno más de ustedes. No, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo no se creían los super espirituales. Ellos trataban a sus hermanos como sus iguales. Tenían una comunión, hermanos, que muchas veces no la tenemos nosotros en nuestras iglesias. Entonces, ¿cómo no se van a sentir estos hermanos con el dolor ajeno? Y hay muchos hermanos en nuestras iglesias que hacen una ferviente oración en favor de un hermano que la está pasando mal, que saben que está complicado de salud, que ellos dicen tienen una un problema de salud muy complicado y no saben qué es lo que va a pasar más adelante. Y hay hermanos que oran fervientemente en favor de aquellos hermanos que tienen problemas de salud, problemas matrimoniales de otros hermanos, problemas de familia, problemas de trabajo. Hermanos, esto como dice la Biblia, cuando un miembro de la iglesia se duele, todos se duelen. Y esto era lo que estaba pasando en aquel momento. Todos los hermanos que estaban orando fervientemente por Pedro estaban mal. Tenían
el corazón totalmente entristecido. Y ellos oraban, pero oraban esperando lo peor. Y eso de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. De que no oremos esperando lo peor. Ellos estaban orando, Señor, salva a Pedro, que no le pase lo mismo que a Jacobo. Y oraban, no se juntaban 4 o 5 hermanos a tomar mate y a compartir un bizcochuelo. Se juntaban para orar a favor de este hermano. Y si cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, aquí vemos el milagro, el gran milagro del Señor, porque eso es verdaderamente que el Señor a Pedro lo libró un par de veces de una situación bastante fea. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, aquella misma noche, Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. La escena es así. Estaba Pedro durmiendo, pero él tenía 2 cadenas en su cuerpo, en sus manos o en sus pies, pero esas cadenas estaba sujeto a un guardia. Ustedes imagínense que yo soy Pedro, tengo una cadena acá, y acá al lado de mío hay un guardia, encadenado a mí. Cosa de que si se quería escapar cualquier mínimo movimiento, Pedro no podía zafar de nada. Y dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dos soldados acá y del otro lado de la celda 2 soldados más. Y aquí se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas de las manos y las cadenas se les cayeron de las manos. Aparece el Señor, el ángel del Señor en aquel lugar y lo llama a Pedro. Dice, levántate que nos vamos. Es hora de irnos. Y en aquel momento se cayeron las cadenas, pero sin despertar a los soldados que tenía al costado. Hermanos, yo me imagino que aquellas cadenas no eran cadenas livianitas, ni eran cadenas de plástico. Si caían aquellas cadenas en el piso, hacían un ruido tremendo. Y los soldados nunca se despertaron. Jamás. Y le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. No sé cuántos de ustedes lo han despertado de apuro en la noche, en la madrugada, y ahí pasa algo muy particular, que nos cuesta entrar en razón. Yo tengo un niño de 5 años y muchas veces me llama a la madrugada y me cuesta entrar en razón. Muchas veces no sé qué hora del día es, no sé si es de noche, si es de día, me pierdo en el día de la semana y a Pedro le pasa algo bastante parecido, porque él no da crédito de lo que está pasando, de que un ángel del Señor vino, lo libró de aquellas cadenas y le da una cierta instrucciones, que hasta en eso podemos ver la providencia del Señor, la mano poderosa del Señor, porque el mismo ángel lo cuida a Pedro, porque le dice, bueno, abrigate, atate bien los cordones que nos vamos. Hermanos, el milagro del Señor es tremendo. Y se le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que le parecía que veía una visión, por lo que yo le estaba diciendo. Él se despertó de golpe y no sabía si lo que estaba viendo era realidad o un sueño de él.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos avanzaron por una calle, y de repente el ángel se ausentó de él. Ellos salieron olímpicos, olímpicos de la cárcel, nadie se enteró, nadie se enteró. Cuando el Señor está dispuesto a liberarte, a ayudarte, el enemigo ni se da cuenta, hermanos, de que vos estás saliendo de aquella dificultad, de aquella prueba, sin que ellos sepan nada. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha arrebatado de la mano de Herodes, miren, de Herodes, el enemigo, y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que esperaba el pueblo judío. Pedro sabía que el pueblo judío lo quería hacer boleta, hermanos, como hizo con Jacobo. Y muchas veces nosotros vamos por la vida y suceden cosas que nos hacen reflexionar cuán grande es la mano y cuán poderosa es la mano del Señor. Pongo un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces vamos por la calle y nosotros nos olvidamos de frenar la esquina porque vamos distraídos, lo que sea? Pasamos la esquina sin frenar y ni bien pasamos, venía un auto a todo lo que da y el auto no nos choca. ¿Ustedes se piensan que es por casualidad? Y muchas veces nosotros vemos eso y decimos: el Señor verdaderamente me libró de esto. O accidentes fatales. Salimos 3 minutos más tarde de nuestra casa y pasamos por el mismo camino de todos los días y vemos que pasó un accidente fatal con varios muertos. Y si hubiésemos salido de Nora, hermanos, ese accidente muy probablemente estaríamos nosotros. Y esto es lo que pasa cuando el Señor decide librarte. Ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha arrebatado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo reflexionado así, se quedó pensando, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta era la iglesia que oraba fervientemente, hermanos. La cual, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y acá se viene lo más interesante, y por eso yo le puse el título que le puse al mensaje: soy yo, Pedro. Pedro toca la puerta. Rode estaba encargada en aquel tiempo de la noche, ¿verdad? En atender la puerta por si había alguna noticia. Y ella fue a abrir la puerta y escuchó la voz de Pedro y no podía creer, porque los hermanos estaban orando por su liberación y Pedro tocaba la puerta. Y la muchacha no daba crédito de lo que estaba escuchando. De la emoción, ella no dudó en ningún momento, de la emoción salió corriendo donde estaban los hermanos, suspendió la oración, suspendió todo, los llamó a los hermanos y dijo: Pedro está en la puerta. Y acá se viene lo más lindo, que es cuando nosotros decimos: no, nosotros no merecemos que el Señor nos conteste, y el Señor hace estos milagros grandes por nosotros. No esperamos ese milagro, oramos como que todo lo peor va a pasar y oramos por las dudas, como capaz que Dios se apiada de nosotros y lo libra a Pedro. Verso 15: y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. En aquella época los judíos pensaban que cada persona tenía un ángel que era igualito a la persona. Por eso ellos le dicen: no, es su ángel. Porque ellos pensaban lo peor, que Pedro ya se había muerto igual que Jacobo.
Entonces le dijeron a Rode, no, Rode, estás mal, debe ser su ángel, ¿cómo va a ser Pedro? Si Pedro está encarcelado y este hombre lo va a matar y capaz que toda esa maquinación que se hacían los hermanos, se lo decían a Rode en aquella noche y Rode le decía, no, no, es Pedro, es Pedro. Y tanto insistió Rode que era Pedro que ellos tuvieron que decir, bueno, vamos a ver si es Pedro. Mas Pedro continuaba llamando y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Hermanos, no daban crédito de que el Señor había hecho el milagro de sacarlo de aquella cárcel y lo había traído sano y salvo, sin ninguna lastimadura, sin nada, hermano, lo había traído bien de bien. El ángel cuidó de él, le dijo, atate los zapatos, ponete la campera, que no te vayas a resfriar, que no te vayas a gripar y seguime. Verso 16, mas Pedro continuaba llamando y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con las manos señal de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y él dijo, haced saber esto a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, Santiago, es este Jacobo, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Cuando abren la puerta de aquel lugar, Pedro le dice, shh, silencio, silencio que podemos avivar al enemigo. Shh, silencio, ya el Señor me sacó. Hermanos, estoy bien. Les contó todo lo que el Señor había hecho en aquella noche y los hermanos realmente se confortaron. Les dio les volvió el alma al cuerpo, hermano, le dio un gozo tremendo de que Pedro estaba bien, de que sus oraciones fueron escuchadas. Y en esto me quiero detener, porque muchas veces, como veníamos mencionando, nosotros oramos por situaciones que realmente la vemos fea, pero oramos por si las dudas, no oramos creyendo al 100% que Dios va a hacer algo. Y es cierto, ellos tenían razones para creerlo, porque a Jacobo le fue mal. Y en esto me quiero detener 2 segunditos también, porque así funciona la soberanía de Dios. Y nosotros tenemos que mostrar la unión con Cristo. ¿A qué me refiero con esto? De que vimos que a Jacobo le fue mal, de que el Señor no lo libró a Jacobo. Pero eso despertó algo a la iglesia para que orasen, para que intercediesen, para que se pusieran en la brecha y no dejar que el enemigo tocase más a los hermanos. Y el Señor escuchó esta oración y decide librar a Pedro. Pero los hermanos tenían razón, no eran ningunos tontos en pensar de que a Pedro le esperaba el mismo destino que a Jacobo. Ellos tenían razones suficientes para esperar eso. Sin embargo, el Señor en su soberanía libera a Pedro. Pero nosotros no tenemos que orar viendo solamente las cosas negativas y sabemos que muchas veces hay enfermedades que te llevan lamentablemente a la muerte. Y pensamos que la enfermedad es más poderosa que Dios. Y no es así, hermanos. Dios es más poderoso que todos y que todo. Y Él puede liberarnos, pero si decide no liberarnos, es su soberanía, es su voluntad. Y nosotros no podemos ir contra ello. Y eso se llama unión con Cristo, aceptar su voluntad, sea algo bueno para nosotros o algo malo para nosotros. Y lo digo entre comillas porque para el Señor todas las cosas que hace son buenas, aunque nosotros no lo veamos así. Entonces lo que yo quiero que hoy ustedes se lleven o vayan meditando en estos días es que el Señor quiere que nosotros oremos creyendo de que Él va a actuar. El Señor no nos va a traer un símil Pedro, un ángel de Pedro.
El Señor nos va a traer a Pedro ese milagro que nosotros estamos esperando. El Señor no se anda con chiquitas. El Señor hace las cosas a lo grande, como lo hizo acá. Les mojó la oreja a Herodes y a los guardias. Este Herodes, lo pueden leer más adelante, se enojó tanto que mandó a matar a todos los guardias. Y después él se muere. El Señor lo hiere mal y se muere. Con el Señor no se juega, hermanos. El enemigo, la gente del mundo que no conoce a Cristo y está ensañada a no querer conocerlo, y bueno, se va a topar con estas situaciones, hermanos. Pero nosotros tenemos que confiar en que el Señor va a ir actuando y va a ir haciendo. Él no nos va a traer a un símil milagro. Él nos va a traer a Pedro. Él no nos va a traer a ningún ángel. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que le haya sido de bendición. Si le fue de bendición, compártanlo con otros hermanos. Y vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que está escuchando, Señor, que ha llegado hasta el final del video, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada uno de ellos que están esperando tu milagro, Señor. Ellos están orando fervientemente por una situación que a los ojos de la vista humana no tiene solución. Pero tú sí, Señor, tú sí que puedes solucionarlo todo, Padre. Y tenemos que estar seguros de eso, que tú no nos vas a traer a ningún ángel, Señor, a ningún símil de milagro, sino que nos vas a traer a Pedro, Padre. Nos vas a traer ese milagro por lo que estamos orando, Señor. Si es tu voluntad, tú lo harás, Padre. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendíceles, consuélales, Señor. Ayúdalos a enfrentar lo duro de la vida, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo por esta semana, hermanos. Quédense pensando, dejen algo en los comentarios y bueno, nos estamos viendo la semana que viene.